Entregan cuerpo de Rafael Acosta Arévalo. Tras 12 días de espera, las autoridades venezolanas entregaron el miércoles el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió luego de ser detenido por miembros del Servicio de Contrainteligencia Militar. Bajo custodia policial y en medio de reclamos de sus familiares que se quejaron de que las autoridades controlaron la inhumación, el organismo estatal de medicina forense entregó el cuerpo de Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio, una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalado de estar vinculado con un supuesto complot contra el gobierno. Las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que según testigos tenía el militar desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Nicolás Maduro. Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte, el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones y hematomas y restos de sangre en las uñas. El activista Alonso Medina Roa, abogado de la familia del militar, dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y entregado al Estado por orden de un tribunal. La familia realizó todos los trámites, pero el Estado es quien lo está enterrando, afirmó Medina Roa al denunciar que el gobierno estaba haciendo una inhumación controlada. El abogado indicó que, según la autopsia, el oficial murió a consecuencias de politraumatismo generalizado. Pasado el mediodía, el venezolano fue enterrado en un cementerio del este de la capital ante la presencia de su madre, una hermana y numerosos funcionarios públicos, indicó Medina Roa. Sobre el desarrollo del proceso, el abogado afirmó que fueron muchos los obstáculos que ha puesto el Ministerio Público para procurar una investigación clara y transparente. Durante la mañana, la policía limitó la entrada al Camposanto para evitar el paso de la prensa al entierro del militar. En enero de 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del ex policía Óscar Pérez y 6 de los integrantes de su grupo rebelde, que fallecieron en una operación que realizaron las fuerzas de seguridad en una barriada a las afueras de Caracas donde se escondían. Opositores y activistas de derechos humanos consideraron el caso como una masacre. Pérez se dio a conocer a mediados de 2017 tras atacar desde un helicóptero que robó a la Policía Judicial las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia. Por la muerte de Acosta Arévalo fueron arrestados la semana pasada un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM. Ambos de 23 y 22 años fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de ese organismo. El caso del oficial fue condenado por varios gobiernos y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que urgió a las autoridades a realizar una investigación independiente y transparente que incluyera una autopsia bajo estándares internacionales. El pronunciamiento de Bachelet se dio pocos días antes de que se presentara un informe en el que denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Maduro. Por otro lado, Christopher Figuera dice que las torturas y muertes en Venezuela son sistemáticas. Huyó de Venezuela tras frustrarse el lanzamiento contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril, que propició la liberación de Leopoldo López desde su exilio temporal en Estados Unidos. Christopher Figuera, que nació en Punta de Mata, Venezuela, de 55 años, aún guarda el documento de cuartilla y media que le mandó a su comandante en jefe Nicolás Maduro, a principios de año, en el que él le pedía que cesara las competencias de la chavista Asamblea Nacional Constituyente, que cambiase el Consejo Nacional Electoral básicamente, que propiciase su salida, o al menos una salida a la situación insostenible que vive Venezuela. No era la opinión de cualquiera. Figuera era el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, la temida policía política venezolana. Poco después el general se erigió en uno de los artífices de la frustrada ofensiva militar del 30 de abril, que propició la liberación del líder opositor Leopoldo López. Aunque se niega a hablar del fracaso, Figuera tuvo que huir de Venezuela, pasó 2 meses resguardado en Colombia
y desde hace 2 semanas está exiliado en Estados Unidos. En un hotel de Miami atiende a él el país durante más de 1 hora. Figuera carga el libro de Mark Thompson. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política? Que dice que está devorando. El ex jefe del SEBIN se muestra calmado en la mayor parte de la charla, pero no puede evitar la incomodidad que le genera hablar de las torturas o las persecuciones del régimen, ni transmitir la sensación de que se muestra muy receloso de profundizar en el funcionamiento de la jerarquía chavista. Pregunta: ¿qué le llevó a decirle a Maduro que no podía seguir así? Él responde: yo hacía semanalmente estados de opinión de la situación del país. Cada vez eran más alarmantes, la situación eran insostenibles y a finales de febrero le dije a Maduro que qué acción política pensaba adelantar para mitigar la crisis. A comienzos de marzo le volví a insistir. Hice un documento de 1/4 donde, grosso modo, le sugiero que la Asamblea Nacional Constituyente cese sus funciones, que se cambie el CNE, que se llame a las elecciones y que después se les pidiera a los países que han sancionado a Venezuela que se levantaran las sanciones, lo que le pareció que era una actitud derrotista y cobarde de mi parte. A mí también me fue desagradable esa respuesta. Para entonces, ¿usted ya estaba en contacto con el gobierno de Estados Unidos? No. Había hablado con los servicios secretos norteamericanos, pero con autorización de Maduro. Ellos habían pedido una reunión, no conmigo, con otros funcionarios que en ese momento tenían responsabilidades más altas. Y a través del agregado militar que estaba en República Dominicana llegó el mensaje. Yo se lo hice saber a través del jefe de la casa militar a Maduro y él decidió que fuera yo. Ese fue el contacto que yo tuve. Alguno, para tratar de desprestigiarme, tratar de quebrar mi moral, ha dicho que yo era un vendido, que tenía años en estas cuestiones. Y yo le he mandado a decir que a él, que si él cree que soy un hombre de precio y no de valores, que con todo lo que él, su familia se han robado, que me haga una oferta para ver si yo la acepto. ¿Por qué fracasa el 30 de abril? El 30 de abril no ha fracasado. El amanecer es una operación que está en marcha. La Operación Libertad está en marcha, solo que en el momento en que debió de haberse dado el proceso no se dio, pero hay cosas que se están ocurriendo producto de ese amanecer. ¿Qué cosas están ocurriendo? Las mismas conversaciones que se están dando ahora en Barbados. Ese día usted hubiese podido abrir los calabozos del SEBIN. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no dio más pasos? El presidente Guaidó me envió un indulto donde estaban algunas personas que estaban privadas de libertad. Yo tuve la intención de que salieran otros, pero no estaban en ese indulto. Era riesgoso para ellos porque no estaban al tanto de algunas cosas. ¿A dónde iban a ir si lo aprendían? En las primeras horas tampoco habíamos pensado que no se iba a dar que algunos de los involucrados iban a cumplir con la palabra empeñada. Uno de los que no cumplió fue Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué cree que no dio el paso? A todas las luces, su ambición desmedida es un factor fundamental para que no terminara de cumplir lo que había prometido. Hay quien dice que Leopoldo López precipitó la operación, otras voces apuntan a usted. ¿Quién adelantó todo? El día 27, para amanecer del 28, tuve información de que un grupo importante de motorizados iba a ir al encuentro de la marcha de la oposición del 1 de mayo. No podía llegar al 1 de mayo con esa situación. Iba a ser catastrófico, lamentable. Es decir, ¿es usted quien precipita los acontecimientos? Le informé a los compañeros que estaban en eso, le informé incluso a Padrino y a Michael Moreno, les dije que era lamentable que eso fuera a ocurrir. ¿Y qué le dicen? Bueno, hubo nervios. Creo que no estaban convencidos o a lo mejor no era el esquema que ellos esperaban, tenían ambiciones particulares. Usted llega a la dirección del SEBIN después de la muerte del concejal Fernando Albán. Hace unas semanas un capitán murió torturado en la sede. ¿Cómo de sistemáticas son las torturas en ambos organismos? No tengo los elementos para graficarle con el nivel de detalle que solicita. Albán fue lanzado. Ahí hay unos funcionarios que están detenidos, procesados por ese hecho. En el caso del capitán hay una situación dolorosa, dramática, aberrante. En esos organismos hay unos elementos que le tributan directamente a Maduro para adrementar, aterrorizar a quienes se opongan a sus designios. Usted dirigió el SEBIN y formó parte de la contrainteligencia militar. Si había persecución, usted estaba al tanto.
¿Cómo de habitual eran? ¿Cómo se establecían? Se hacían persecuciones sobre todo en el aspecto político. Los derechos políticos están en cuestión en Venezuela. Todo aquel que no esté de acuerdo con lo que establezca Maduro es señalado de enemigo. Se hacen persecuciones a través del espectro electrónico, las intervenciones telefónicas, perseguimiento en el terreno. La mayoría guardan relación con el espectro político y eso es lo más grave, porque hay otros delitos, otras cosas que tienen que ver con la violencia social y no hay persecución como correspondería a que anda haciendo esas cosas. Por el contrario, otros que tienen ideas distintas. Perdone que le insista, pero usted tuvo al mando del servicio de inteligencia. ¿Sabía de esas torturas? ¿Quién las ordena? Maduro es el que da la orden de las persecuciones políticas. Todo lo que dice el informe que acaba de presentar la alta comisionada para los derechos humanos es cierto. Fue un poco tímido también porque hay cosas horrendas que no fueron graficadas allí. ¿Por qué usted hasta el 30 de abril autorizaba o no hacía nada para evitar esas torturas que se producían en los centros de detención? Yo salí de la DGCIM como subdirector precisamente por oponerme a ciertos tratos inhumanos a algunas personas y tuve discusiones fuertes con quien era director y él se excusaba. Ha habido una orden que dio el comandante. Cuando llega al SEBIN pude ver que había personas que estaban aisladas. El general Baduel, Requesens estaba aislado completamente. No le permitían que saliera al sol. No le permitían que lo visitara su médico.